Primera parte del capítulo 10 de las aventuras de Robinson Crusoe. Llegada de 5 canoas llenas de salvajes. Conducen a tierra 2 prisioneros que se disponen a devorar. Uno de ellos se escapa, se dirige hacia mi lado y se ampara de mí. Mato a 2 que le perseguían y le salvo la vida. Domingo jura servirme con fidelidad. Me decido a pasar al continente. Mi inteligente criado me ayuda a construir una canoa bastante capaz para contener 20 hombres. Él divisa en la ribera 3 canoas de salvajes. Marchamos contra ellos. Fusilamiento. Salvamos a un pobre español. Lista de los muertos y heridos. Ponemos en libertad a un indio que estaba atado en una de las canoas. 18 meses habían pasado después de haber formado aquellos quiméricos proyectos, cuando divisé una mañana muy temprano 5 canoas reunidas sobre la playa hacia mi lado de la isla. Las gentes que las tripulaban estaban en tierra y fuera del alcance de mi vista. Su número desbarataba todos mis planes, pues sabiendo que venían comúnmente 4 o 6, no sabía cómo arreglarme para atacar yo solo a 20 o 30. Permanecí, pues, en mi fortaleza en la mayor irresolución. Sin embargo, tomé las disposiciones premeditadas y me apresté para el ataque si se presentaba la ocasión. Después de haber aguardado un poco, escuchando si los salvajes hacían algún ruido, dejé mis 2 escopetas al pie de la escalera y subí a la cima del peñasco en 2 tiempos, como lo tenía de costumbre. Me coloqué de manera que mi cabeza no sobresaliese del peñasco, con el objeto de que no me pudiesen descubrir, y entonces vi, ayudado de mi anteojo, que los salvajes eran 30 a lo menos, que habían hecho lumbre y preparaban su comida. No pude distinguir de qué clase de manjares se componía y de qué modo la aderezaban, pero percibí que estaban bailando todos alrededor del fuego, haciendo los gestos y las contorsiones más raras. Miré con atención con el anteojo. Sacaron a 2 pobres infelices fuera de los piraguas, en donde los tenían, y los condujeron a tierra para sacrificarlos. Vi al mismo tiempo caer a uno de ellos muerto, según creo, de un golpe de porra o maza, según su costumbre. Al instante 2 o 3 se precipitaron sobre él para despedazarle, mientras que la otra víctima permanecía inmóvil aguardando su turno. En tan crítico momento, aquel desgraciado, encontrándose un poco libre, concibió alguna esperanza de salvar su vida. Recobrando su arrojo, echó a correr con una increíble ligereza a lo largo de la playa, dirigiéndose hacia mí, es decir, hacia la parte de costa en donde estaba mi morada. Debo manifestar que me sobrecogí terriblemente cuando le vi tomar dicho camino, imaginando sobre todo que seria perseguido por toda la horda. Esperé verle como en mi sueño buscar un asilo en mi selva, mas no podia esperar que el resto de aquel sueño tambien se realizara, es decir, que los salvajes no le perseguirian hasta allí y no le alcanzarian. Permanecí por tanto en el mismo sitio y bien pronto tuve motivos de asegurarme, viendo que no era perseguido mas que por 3 hombres y que el fugitivo les llevaba una gran ventaja, de manera que debia escapárseles indudablemente si sostenia su carrera por espacio de un cuarto de hora. Entre ellos y mi habitacion se encontraba la pequeña ensenada, de la cual he hablado con frecuencia al principio de esta historia, cuando desembarqué los restos del buque. Vi claramente que si el infeliz no la pasaba a nado, seria cogido sin remedio en aquel paraje. Mas cuando llegó a él, pareció no darle ningún cuidado. Efectivamente, aunque la marea estaba entonces muy alta, se arrojó a ella y ganó la orilla opuesta a los pocos momentos. Después de lo cual se puso a correr con un vigor y una presteza extraordinaria. Cuando sus 3 enemigos llegaron a la bahia, noté que no habia mas que 2 que supiesen nadar. El tercero, después de haberse parado a la orilla para mirar a los otros, se volvió tranquilamente en lugar de ir mas lejos. Lo que sucedió despues fué para mí la mayor dicha.
observé que los dos nadadores estaban la mitad del tiempo mas en hacer la travesía que su prisionero habia empleado. Entonces me convenci plenamente que la ocasion era favorable para adquirir un criado, quizás un compañero y un amigo, y que evidentemente el cielo me habia elegido para salvar la vida de aquel desgraciado. En esta persuasion bajé precipitadamente del peñasco para coger mis escopetas, que habia dejado, como ya he dicho, al pié de la escalera, y volviendo á subir con la misma ligereza, me dirigi hacia el mar. Habiendo tomado el camino mas corto, me arrojé entre los perseguidores y el perseguido, llamando á éste que se parase. Se volvió á mirarme, y quizás tuvo al principio mas miedo de mí que de sus agresores, pero yo le hice señal con la mano de que se acercase á mí, y encaminándome con precaucion hacia los otros, me lancé bruscamente sobre el que estaba mas cerca y lo hice caer de un culatazo. No me atrevi á hacer fuego de miedo de que los salvajes no fuesen advertidos por el ruido, sin embargo que á aquella distancia no era fácil oirlo, y no pudiendo percibir el humo hubieran ignorado de qué provenia. El segundo, viendo caer á su compañero, se paró de repente como espantado. Dirigime rápidamente hacia él, mas aproximándome vi que tenia un arco y una flecha que asestaba contra mí. Vime pues obligado á defenderme, y habiéndole apuntado, disparé y lo dejé tendido sin vida. El pobre fugitivo, tan pronto como vió caer á sus dos enemigos, los creyó muertos, pero estaba tan asustado con el fuego y el ruido que produjo el tiro, que quedó inmóvil, sin atreverse á avanzar ni retroceder, aunque parecia tener mas deseos de huir que de venir hacia mí. Le llamé de nuevo y le signifiqué que se aproximara, lo que comprendió fácilmente. Dio entonces algunos pasos, despues se paró, avanzó un poco mas, luego se detuvo todavía, y le vi temblar como si se creyese mi prisionero y estuviese seguro de morir lo mismo que sus dos enemigos. Llaméle por tercera vez e hice todas las señales que pude inventar para animarle. Finalmente se acercó poco á poco, arrodillándose á cada 10 ó 12 pasos para manifestarme su reconocimiento por haberle salvado la vida. Finalmente, habiendo llegado ya cerca de mí, se arrojó de nuevo á mis plantas, besó la tierra y cogió uno de mis pies, que puso sobre su cabeza. Esto era como un juramento de hacerse para siempre mi esclavo. Lo levanté, acariciándole mucho, á fin de animarlo. Mi tarea no se habia concluido. Bien pronto vi que el salvaje que yo creia muerto de un culatazo no estaba mas que aturdido. Le mostré con el dedo al salvaje, haciéndole notar que no estaba muerto. Entonces me dijo algunas palabras que no pude comprender, pero que me parecieron tanto mas dulces cuanto que era el primer sonido de voz humana que, á escepcion de la mia, habia herido mis oidos despues de 25 años. Mas este momento no era para hacer estas reflexiones. El salvaje habia vuelto ya en sí y recobrado las fuerzas suficientes para ponerse en seguridad, y percibi que el mio, pues le consideraba como tal, empezaba á amedrentarse. Sin embargo, desde el momento en que me vió apuntar á aquel desgraciado con mi segunda escopeta, me dió á entender que le diese mi sable, que pendia desnudo á mi costado. No bien se lo hube dado, cuando corrió derecho á su enemigo y de un solo golpe le cortó la cabeza con tanta perfeccion como hubiera podido hacerlo el mas diestro verdugo de Alemania. Esto me pareció tan sorprendente por parte de un hombre que no debia haber visto jamás en toda su vida otros sables que los de madera de los salvajes. Sin embargo, despues he sabido que la madera de la cual hacen sus armas es tan dura y el corte es tan agudo que pueden de un solo golpe cortar una cabeza ó un brazo. Despues de este hecho de armas, volvió riendo á carcajadas en señal de triunfo y con 1000 gestos cuyo sentido ignoraba, puso á mis pies mi sable juntamente con la cabeza del salvaje. Mas lo que le admiró sobremanera fué del modo con que habia yo matado al otro á una distancia tan grande,
y mostrándomelo me pidió por señas el permiso de verle de cerca. Cuando se hubo aproximado se aumentó su sorpresa. Lo miró, lo volvió, ya de un lado, ya de otro, examinó la herida que la bala habia hecho en medio del pecho y de donde habia salido poca sangre, sin duda á causa de haber habido derrame en la parte interior, pues el desgraciado estaba bien muerto. Mi salvaje le quitó su arco y sus flechas, viniendo en seguida á encontrarme. Me dispuse entonces á partir y le invité á que me siguiese, haciéndole entender que temia ver llegar á los salvajes en mayor número. Me señaló que iba á enterrar á los muertos, porque en caso de llegar por allí los enemigos no los descubriesen. Se lo permití. Después de haber hecho un hoyo con el sable y con sus manos, arrastró uno, lo arrojó dentro y lo cubrió de tierra. Después hizo lo propio con el otro. Dicha operacion la ejecutó con una increible prontitud, pues es seguro que solo empleó medio cuarto de hora para enterrar á los dos. Entonces, llamándole de nuevo, le conduje no á mi castillo, sino á la caverna que últimamente descubrí, lo cual no era conforme con mi sueño, pues debia refugiarse en mi selva. Luego llegamos á la gruta, le di pan y un grande racimo de uvas, además de haberle hecho beber, pues el pobre tenia mucha necesidad despues de la corrida que habia dado. Cuando se sosegó y refrescó, le di á entender por señas que se fuera á dormir, señalándole un monton de paja de arroz, cubierto con una manta, lo que me servia de cama con bastante frecuencia. El pobre obedeció y fué á acostarse. Era un muchacho de muy buena traza y bien formado, ni demasiado grueso ni demasiado alto, pero muy esbelto y robusto, pudiendo contar á lo mas unos 25 años. Tenia un talento decidido y cierta cosa de muy varonil en sus facciones, aunque sin mezcla de rudeza ni ferocidad. Se encontraba en él toda la dulzura, todo el agrado de los europeos, sobre todo cuando se sonreia. Sus cabellos largos y negros no eran crespos, su frente ancha y elevada, sus ojos brillantes y llenos de fuego, su cutis no era negro, sino bastante atezado, sin tener nada de aquella repugnante y desagradable tinta amarillenta de los indígenas del Brasil, de Virginia y otros naturales de la América. Se aproximaba más bien á un ligero color de aceituna oscuro, bastante gracioso, pero muy difícil de describir. Su cara era llena y redonda, su nariz pequeña, pero no aplastada como la de los negros, la boca bien hecha, los labios delgados, los dientes muy hermosos y espesos, disputando su blancura al mismo marfil. Despues de haber dormitado, mas bien que dormido formalmente, se levantó y salió de la gruta con el objeto de reunirse conmigo, pues yo estaba ordeñando las llamas que tenia en el cercado cerca de aquel sitio. En el instante que me divisó vino corriendo hacia mí, se hincó de rodillas con todas las señales del mas humilde reconocimiento, haciendo una multitud de gestos estraños para manifestármelo. En fin, puso su frente pegada al suelo muy cerca de mi pie, que cogió y descansó sobre su cabeza. Despues me hizo todas las señales imaginables de sumisión para manifestarme que queria servirme toda su vida. Comprendia ya la mayor parte de aquellos signos y procuraba demostrarle que estaba muy contento con él. Luego probé el hablarle y enseñarle á que me contestase á su vez. Traté tambien de hacerle aprender el nombre que le habia puesto, que era el de Domingo. 1. El autor le llama Viernes por ser viernes el dia que lo salvó, pero el traductor cree mas adecuado el de Domingo, haciendo esta pequeña variacion. Nota de la traduccion al español. Por ser este dia de la semana en que le libré de los salvajes. Enseñéle tambien á llamarme amo y á decir si ó no, haciéndole comprender lo que significaban dichas palabras. En seguida le presenté leche en una especie de vaso de barro. Bebi primero, despues mojé pan y le di un pedazo para que pudiese hacer lo mismo. Desde luego que lo gustó.
me significó que le gustaba mucho. Permaneci toda la noche en la gruta con él, pero desde el momento que vino el dia le hice comprender que era necesario seguirme y que le daria vestidos, lo que pareció regocijarle porque estaba desnudo enteramente. Cuando llegamos al sitio en donde estaban enterrados los salvajes, me los designó exactamente y me indicó las señales que habia hecho para conocerlo, haciéndome señas para que los desenterrásemos y nos los comiésemos. A esto hice ademan de encolerizarme y espresé el horror que me causaba tal idea, haciendo como si tuviese ansias de vomitar, y por medio de un gesto le mandé que continuase su camino, lo que hizo sobre la marcha con grande sumision. Lo conduje en seguida á la cumbre de la colina para ver si sus enemigos habian partido. Por medio de mi anteojo descubri el paraje donde habian estado los salvajes, mas ni vi á ellos ni á sus canoas, indicio cierto de que se habian embarcado sin cuidarse de sus camaradas. Este descubrimiento no me bastaba, pero sintiéndome mas animado y por consiguiente teniendo mas curiosidad, me llevé á Domingo, le di una espada y le hice colocar el arco y flechas en la espalda, en lo cual le veia muy diestro para servirse de ellas. Despues le encargué que llevase una escopeta para mí, cogiendo yo otras dos. Armados así, marchamos hasta el paraje donde los salvajes se habian situado, porque queria ilustrarme mas y conocer mejor sus costumbres. Cuando llegué al citado lugar mi sangre se heló y me faltó el valor á la vista de un espectáculo que era verdaderamente horrible, á lo menos para mí, pues en Domingo no produjo ningun efecto. El lugar estaba sembrado de huesos humanos, la tierra empapada en sangre. Por todas partes se veian esparcidos pedazos de carne asada á medio roer y destrozar. En una palabra, todos los restos de un banquete de triunfo, por medio del cual los salvajes habian celebrado la victoria ganada sobre sus enemigos. Vi esparcidos por el suelo 3 cráneos, 5 manos, los huesos de 3 ó 4 piernas y otros tantos de los pies. Domingo me dio á entender por señas que los salvajes habian conducido á la isla 4 prisioneros, que se habian comido 3, siendo él el cuarto restante, que habia tenido lugar una gran batalla entre ellos y un rey vecino, del cual segun parecia era él súbdito, y que á consecuencia de aquel combate muchos prisioneros habian sido conducidos á distintos parajes por sus vencedores para ser comidos como los que aquellos miserables habian desembarcado en mi isla. Ordené á Domingo que reuniese e hiciese un monton de todos aquellos restos de huesos y carne, y que encendiese una grande hoguera para reducirlo todo á cenizas. Bien veia que su estómago estaba deseoso de comer aquella carne y que su instinto de caníbal existia siempre, pero le manifesté tanto horror á la sola apariencia de aquellos deseos que no se atrevió á manifestarlos, pues le habia hecho comprender que si proseguia en aquellas ideas lo mataria. Despues de esto volvimos al castillo, en donde me puse á trabajar para Domingo. Primero le di unos calzones de lienzo que habia encontrado en el cofre del pobre artillero del buque náufrago, y haciendo un ligero cambio en ellos llegaron á sentarle divinamente. Añadi una chaqueta de piel de llama perfectamente cortada, pues habia llegado á ser un sastre regular. Despues le hice una gorra de piel de liebre muy cómoda y bastante elegante. Esto era suficiente para el momento. Estaba encantado de verse casi tan bien vestido como su amo, aunque su traje le diese al principio un aire grotesco. Sobre todo los calzones eran muy molestos para él. Las mangas de la chaqueta también le incomodaban en los hombros y debajo los brazos, pero retoqué todo lo que era necesario y el hábito le hizo bien pronto acostumbrarse á sus vestidos. Al dia siguiente me puse á calcular en dónde podria colocar á mi criado de una manera conveniente para él y cómoda para mí mismo. Nada habia mas á propósito como el construir una pequeña choza entre mis dos fortificaciones. Hallándose en aquel lugar una salida que daba á mi cueva, cerré su paso, estableciendo al lado de mi entrada un dintel de madera con una puerta de tablas que se abria por la parte inferior. Cerraba esta puerta durante la noche
y retiraba tambien mis 2 escaleras, de suerte que Domingo no hubiera podido venir á mi fortificacion interior sin hacer bastante ruido para despertarme, pues de mi primera muralla partia entonces un techo espeso de anchas barras que cubrian mi tienda y se apoyaban en el peñasco, y sobre las barras entrelazadas de delgados troncos á manera de lata, liston delgado que sirve en algunas partes para forjar los techos en lugar de tomisas. Nota de la traduccion al español. Habia puesto una espesa cubierta de paja de arroz, tan sólida como si fuese de cañas. Además, en el agujero o paso que habia hecho para salir por medio de mi escalera, habia colocado una trampa, que si hubiese sido forzada por la parte esterior, hubiera caido con gran ruido en vez de abrirse. En cuanto á las armas, las ponia todas cerca de mi durante la noche, mas no tenia necesidad de tales precauciones, porque dudo que nadie haya tenido jamás un criado mas fiel y mas afecto á su amo. Su genio, sin terquedad, sin mala intencion, me era enteramente adicto, y su cariño hacia mi era el de un hijo para con su padre. En cualquiera ocasion hubiera sacrificado su vida para salvar la mia. Me dio tantas pruebas que me fué imposible dudar de él y no conocer la inutilidad de mis esfuerzos con respecto á su persona. Esto mismo me hizo notar con frecuencia y con admiracion que si Dios se habia servido en su infinita sabiduria y en la creacion de sus obras privara á gran número de sus criaturas del mejor uso al cual sus facultades intelectuales pudiesen ser aplicadas, les habia dado sin embargo el mismo poder de raciocinar que á los demas hombres, las mismas afecciones, el mismo reconocimiento para los servicios, el mismo resentimiento para las injurias, la sinceridad, la fidelidad, en fin, todas las cualidades para hacer y recibir el bien que á nosotros mismos nos habian dispensado, y que aquellas pobres gentes empleaban todas esas facultades tan bien y mejor á veces que nosotros, cuando Dios se dignaba presentarles ocasiones de ejercerlas. Algunas veces me afligia pensando en el mal uso que haciamos de nuestras facultades, á pesar de estar iluminados por la antorcha de la ciencia, por el espíritu divino y por el conocimiento de la palabra de Dios. No podia comprender cómo la providencia habia negado la misma ventaja á tantos millones de almas, que á juzgar por aquel pobre salvaje habrian hecho mejor uso quizás que nosotros. E iba tan lejos á veces que me remontaba á la soberanía de Dios mismo, no pudiendo conciliar con su divina justicia aquella disposicion arbitraria de la providencia que ilumina el espíritu de los unos y deja en las tinieblas el de los otros, exigiendo sin embargo de todos los mismos deberes. Mas entonces cortaba estas reflexiones, diciéndome que nosotros ignoramos con qué inteligencia y con qué leyes serán aquellos juzgados, pero que Dios, siendo por su naturaleza infinitamente sabio y justo, no castigará á aquellas pobres criaturas por lo que ellas no tienen ningún conocimiento, sino por lo que hubiesen pecado contra aquella inteligencia que era una luz para ellos, como dice la Escritura, que no los condenará si no han infringido las leyes de las cuales su propia conciencia les haya hecho reconocer como justas, aunque en principio no haya sido revelado. Que, en fin, nosotros somos como la arcilla en manos del alfarero, á quien ninguna de las vasijas tiene derecho de decir: ¿por qué me has hecho así? Volvamos, pues, á mi nuevo compañero. Me agradaba sobremanera y me ocupaba en enseñarle á ser útil, diestro e industrioso, pero sobre todo á que me hablase y me comprendiese. Era el mejor discípulo que tuve jamás, tan risueño, tan constantemente aplicado y tan gozoso cuando podia comprenderme ó hacerse entender de mí, hallaba un verdadero placer en hablarme. Mi existencia era entonces tan dulce que si no hubiese sido el temor á los salvajes, no hubiera tenido deseos de salir de allí. 3 ó 4 dias despues de mi vuelta á la fortaleza, resolví desviar á Domingo del horrible apetito de caníbal, haciéndole probar otra clase de carne. Lo llevé una mañana al bosque,
donde tenia la intencion de matar una de mis jóvenes llamas domésticas para prepararla en mi habitacion, mas divisé en el camino una llama echada á la sombra con sus dos hijos. Allí hice parar á Domingo. Detente, le dije, haciéndole seña de que no se moviese. En seguida apunté, disparé y maté uno de los hijos. El pobre salvaje, que ya me habia visto matar á uno de sus enemigos á una gran distancia, sin saber por qué medio, se asustó tanto y se puso á temblar como un azogado, de tal modo que creí que iba á caer de espaldas. Así, sin mirar si habia muerto ó no la llama, no pensó mas que en abrir su chaqueton para ver si estaba herido. Creia sin duda que queria deshacerme de él, pues vino á hincarse de rodillas delante de mí, abrazándomelas, habiendo permanecido así por algun tiempo, dirigiéndome palabras que no comprendia, á no ser el que me suplicaba que no le matase. Bien pronto encontré un medio de convencerle que no queria hacerle ningun daño. Lo cogí por la mano sonriéndome, lo levanté y mostrándole con el dedo á la pequeña llama, le manifesté que fuese á buscarla. Obedeció, y mientras que estaba ocupado en examinar con admiracion cómo habia muerto aquel animal, volvi á coger mi escopeta. Un instante despues vi sobre un árbol, á tiro de escopeta, un gran pájaro parecido á un halcon, aunque era efectivamente un papagayo. Para probar de explicar á Domingo lo que queria hacer, lo llamé y le dije que se pusiera á mi lado. Le enseñé el pájaro, despues mi escopeta, despues la tierra que estaba debajo del pájaro, á fin de hacerle ver de que mis deseos eran de que cayese en el sitio que le habia señalado. Entonces hice fuego diciéndole que mirase, y vió al instante caer al papagayo. No obstante de lo que le habia dicho, el salvaje se asustó aun. Como no me habia visto meter nada en la escopeta, creia que era un recurso inagotable de muerte y de destruccion, capaz de matar de lejos ó de cerca á los hombres, á los cuadrúpedos y á los pájaros. El estupor en el cual quedó sumido al ver aquello le duró algun tiempo, y aun creo que si le hubiese dejado hacer, me hubiese adorado lo mismo que á mi escopeta. Estuvo muchos dias sin atreverse á tocarla, pero cuando estaba cerca de ella, le dirigia palabras suplicantes y parecia aguardar que le respondiese. Luego me confesó que le habia rogado á la escopeta que no le matase. Cuando se habia recobrado un poco del susto, le mandé que fuese á buscar al pájaro muerto. Obedeció, mas no volvió en seguida porque el papagayo no habia muerto del tiro y se habia arrastrado á una grande distancia del paraje que habia caido. En fin, lo encontró y lo recogió y vino á traérmelo. Como veia que no comprendia el efecto de mi escopeta, aproveché su ausencia para cargarla otra vez sin que él lo viese, á fin de tenerla pronta si se presentaba una nueva ocasion. Mas no tuvo lugar. Entonces trasladé la llamita á mi morada, en donde luego que llegué la desollé y la despedacé yo mismo. Puse á hervir en seguida algunos pedazos en una olla destinada á dicho uso, e hice así una escelente comida. Tan pronto como la hube probado, di á mi criado, que pareció muy contento y le gustó mucho aquella clase de alimento. Pero lo que le pareció muy estraño fué verme comer aquella carne con sal. Para mostrarme que la sal no era buena, puso un poco en su boca. Pareció tener náuseas, la arrojó en seguida toda y fué á enjuagarse con un poco de agua fresca. Yo á mi vez comí un pedazo sin sal, le hice los mismos gestos que él, pero no lo pude decidir á hacer uso de ella. Él no quiso jamás ponerla en los alimentos, sino mucho tiempo despues, y aun en muy pequeña cantidad. Despues de haberle hecho probar la carne cocida, resolvi al dia siguiente regalarle un cuarto asada. Colgué uno de una cuerda como habia visto en Inglaterra. Despues clavé 2 estacas á cada lado del fuego y colocando á la estremidad un palo atravesado,
até en él la cuerda é hice dar vueltas continuamente á la carne. Esta invencion escitó la admiracion de Domingo, pero cuando hubo probado el asado empleó tantas señas para manifestarme cuánto le gustaba esa comida que no pude menos de comprenderle. Finalmente me dio á entender lo mejor que pudo que no volveria á comer mas carne humana, de lo cual me puse sumamente contento. Al dia siguiente lo tuve ocupado en trillar y aechar el grano á mi modo, lo que llegó á hacer tan bien como yo, sobre todo cuando comprendió el objeto que era para hacer el pan, pues le manifesté cómo lo amasaba, cómo lo hacia cocer en el horno, y dentro de poco tiempo llegó á ejecutar todas mis tareas tan bien como yo. Empecé entonces á considerar que éramos dos á comer, y por consiguiente debia esplotar mas terreno y sembrar mas grano que antes. He aquí por qué escogi un terreno mas estenso y lo cerqué, como habia hecho con todas mis demas tierras, en lo cual Domingo me ayudó, no solamente de buena gana y con ardor, sino ademas con mucho gusto, pues le habia dicho que era para sembrar mas trigo y hacer mas pan, porque estando él conmigo era necesario que hubiese para los dos. Pareció muy sensible á mis cuidados, y me manifestó que él conocia que tenia por su causa mayor trabajo que antes, pero me dió á entender que por su parte trabajaria aun mas que yo si queria indicarle lo que tenia que hacer. Aquel año fué el mas delicioso que pasé en la isla. Domingo empezaba á hablar bastante bien. Sabia el nombre de casi todas las cosas que podia pedirle y de todos los parajes adonde le enviaba. Como hablaba mucho, volvia á usar mi idioma, que me habia sido inútil por espacio de tanto tiempo. No era solo por su conversacion por lo que me gustaba, era ademas por lo satisfecho que me tenia su carácter. Su sencilla y cándida pureza se revelaba á cada instante y empezaba á quererle entrañablemente. Creo que por su parte tenia tambien para mí todo el cariño y ternura posible. Un dia tuve curiosidad de saber si tenia algunos deseos de volver á su pais, y como conocia bastante el inglés para responder á la mayor parte de mis preguntas, le interrogué si su nacion quedaba victoriosa alguna vez en los combates. A esto se sonrió. Sí, me dijo, nosotros siempre combatir lo mejor. Queria decir, nosotros combatimos siempre mejor que los demas. En su vista entablé la conversacion siguiente. ¿Tu nacion pelea siempre mejor que otras? ¿De dónde proviene, pues, que has sido hecho prisionero? Por esto mi nacion batir mucho. ¿Cómo batir? Si tu nacion ha vencido, ¿cómo ha sido cogido? Perder ellos más que mi nacion de donde soy, ellos coger 1, 2, 3 y yo. Mi nacion batirlos en otro lugar, en donde yo no estar. Allí mi nacion coger 1, 2, 1000. ¿Por qué pues tus gentes no van á rescataros del poder de los enemigos? Ellos llevar 1, 2, 3 y yo en la canoa, mi nacion no tener canoas entonces. Y bien, Domingo, ¿qué hace tu nacion con los hombres que coge? ¿Se los llevan tambien para comérselos? Sí, nacion mia comer hombres tambien, comer todos. ¿A dónde los conduce? Los conduce a todas partes en donde lo encuentra bien. ¿Los conduce tambien aquí? Oh, sí, aquí y muchas otras partes. ¿Has venido aquí con tus compatriotas? Sí, yo venir aquí, dijo mostrando con el dedo el noreste de la isla, que era, segun mi parecer, su lado predilecto. Por esto comprendi que mi salvaje era de los que tenian costumbre de desembarcar á la estremidad de la isla, en donde tenian sus festines, y algun tiempo despues, cuando me aventuré á ir hacia aquel mismo lado con él, reconoció al momento el sitio y me dijo que habia venido un dia y que se habian comido 20 hombres, 2 mujeres y un niño. No sabia cómo contar hasta el número 20 en inglés, pero puso otras tantas piedras alineadas y me suplicó que las contase. He traido á este lugar el anterior diálogo porque se enlaza con lo que sigue. Despues de la conversacion con Domingo,
le pregunté qué distancia habia de la isla al continente y si en la travesía las canoas peligrarian alguna vez. Respondióme que no habia ningun peligro para las canoas, que un poco mas adentro se encontraba el viento y la corriente en un sentido por la mañana y en otro por la tarde. Crei al principio que no seria otra cosa que el flujo y reflujo, pero comprendi luego que aquel fenómeno era motivado por la fuerza de la corriente del caudaloso rio orinoco, en cuya embocadura ó golfo estaba mi isla situada, y aquella tierra que descubria al oeste y noroeste era la grande isla de la Trinidad, situada en la punta septentrional de la embocadura. Hice 1000 preguntas á Domingo tocante al pais, los habitantes, el mar, la costa y los pueblos vecinos, y me dio con la mayor franqueza todas las instrucciones que pudo y estaban á su alcance. Le pregunté en seguida el nombre de los pueblos vecinos, pero no pude sacar en consecuencia mas que se llamaban caribes, por lo cual juzgué que queria decir las Antillas, que nuestros mapas colocan en la parte de América que se estiende desde la desembocadura del Orinoco á la Guyana y hasta Santa Marta, muy lejos detrás de la luna, queria decir hacia el poniente de la luna, que debia estar al oeste de su pais. Allí habia, decia señalando sus bigotes, hombres blancos y barbudos como yo, y que estos habian matado á muchos hombres, por lo que comprendi que designaba á los españoles, cuyas crueldades en América se habian estendido por todas aquellas regiones, habiendo en cada una de ellas terribles recuerdos que se transmiten de una en otra generacion. Está visto que el autor nos profesa un odio que raya en manía. ¿Qué recuerdos quedarán de sus compatriotas en la India? ¿Cuáles son los que quedan en algunas ciudades de España, como Badajoz, San Sebastián y otras, cuando arrojaron a los franceses y entraron en ella como amigos, saqueando, talando y cometiendo toda clase de crímenes, crueldades y excesos? Y todo esto en el siglo XIX. Por último, a medida que vaya el autor prodigándonos finezas, se las devolveremos, a fin de que algún otro escritor inglés no nos venga también algún día a echarnos en cara que los españoles somos poco corteses y carecemos de galantería. Nota de la traducción al español. Traté de averiguar si conocia algún medio para dirigirnos a la isla y llegar hasta aquellos hombres blancos. Me contestó: sí, vos poder ir en 2 canoas. No entendía al principio lo que queria decir y lo que entendia por 2 canoas. Al fin se explicó con mucho trabajo. Queria decir una canoa tan grande como 2 de las otras. Esta última parte del diálogo de Domingo me causó una alegria estremada, y desde dicho momento alimenté la esperanza de encontrar tarde o temprano ocasion favorable para salir de la isla, contando por supuesto con la ayuda de mi pobre salvaje. Desde que Domingo estaba conmigo, y sobre todo despues que habia empezado a hablar y comprenderme, no habia descuidado el plantear en su alma los primeros fundamentos de los conocimientos religiosos. Un dia, entre otros, le pregunté quién le habia criado. El pobre no me comprendió. Pensó que me informaba de quién era su padre. Varié la pregunta y le dije que quién habia hecho el mar, la tierra donde andábamos, los bosques y las colinas. Contestó que era un anciano llamado Benamuki, que existia antes que todas las cosas. Nada pudo decirme sobre este gran personaje, sino que era muy viejo, mucho mas viejo que el mar y la tierra, la luna y las estrellas. Interroguéle entonces por qué aquel anciano, habiendo hecho todas las cosas de la tierra, no era adorado por todas estas mismas. Se puso muy serio y me dijo con un aire de sencillez perfecta: todas cosas se llama O. ¿Y los que mueren en tu país van luego a alguna parte? Le pregunté. Él replicó: sí, ellos ir a ver a Benamuki. ¿Y los que se comen van también? Sí, respondió. De aquello saqué la ocasión de instruirlo en el conocimiento del verdadero Dios. Le enseñé que el gran criador de todas las cosas vivia arriba, y le mostraba el cielo,
que él gobernaba el mundo con el mismo poder y la misma sabiduría con que lo había creado, que era todopoderoso, que podía dárnoslo y quitárnoslo todo. Así por grados le fui abriendo los ojos a la verdadera luz. Escuchábame con grande atención y parecía oír con placer la relación de la misión de Jesucristo para salvarnos, del verdadero modo de rogar a Dios, que nos veía bien aunque estuviese en el cielo. Cierto día me dijo que ya que nuestro Dios podía oírnos aunque habitase más allá del sol, debía ser un Dios más grande que su Benamuki, que no estaba tan lejos de ellos y sin embargo no podía oírles, a menos que no fuesen a hablarle encima de los grandes montes, en donde aquél tenía su morada. Preguntéle si había ido alguna vez a hablarle. Me contestó que los jóvenes no le hablaban jamás, que esto era peculiar de los ancianos, que él llamaba a Oukaki, y que son, según él explicó, sus sacerdotes o religiosos. Que estos iban a decirle esto es, a rogarle, y que enseguida volvían a anunciar lo que había dicho Benamuki. Comprendí por esto que había fraudes piadosos, lo mismo entre los más ciegos y los más ignorantes gentiles, y que la política de rodear a la religión de misterio para conservar al clericato la veneración del vulgo no se encontraba solamente en los católicos. Robinson, en su cualidad de protestante, dirige aquí y en el curso de su historia serios ataques contra el catolicismo que él llama papismo, ataques cuya refutación se encuentra en la bella disertación del señor abate Lavouderie, colocada al fin de esta traducción. Se lo decimos al lector para que en adelante le sirva de gobierno. Nota de la traducción al español. Sino también en todos los cultos del mundo, aun los más groseros y bárbaros. Me esforcé para descubrir ese fraude a mi salvaje. Le dije que aquellos ancianos, cuando fingen hablar a Benamuki sobre las montañas, son unos embaucadores y doblemente bellacos, cuando ellos dicen que traen la palabra de aquel Dios, pues si tuviesen verdaderamente semejantes conferencias, no podía ser más que con el espíritu malo. Entonces entré en un discurso detallado tocante al diablo, su origen, su rebelión contra Dios, su odio hacia los hombres, el motivo de dicho odio, lo que le induce a colocarse entre los pueblos más ignorantes de la tierra para hacerse adorar y alejarlos de Dios. Le referí las numerosas estratagemas que emplea para arrastrar al género humano a su perdición, las comunicaciones secretas de que él se vale para servirse de nuestras pasiones e ideas, y su sutileza para poner perfectamente sus asechanzas a nuestras inclinaciones naturales, hasta que llegamos a ser nuestros propios tentadores, corriendo voluntariamente a nuestra ruina. Conocí que era más difícil darle justas ideas de Satanás, que no lo había sido de hacerle conocer la existencia de Dios. La naturaleza misma le ayudaba a experimentar la evidencia de mis argumentos tocante a la necesidad de una gran causa primordial, de un poder que lo gobierna y dirige todo, de una secreta y suprema providencia, como también de la justicia que él tenía de rendirle homenaje. Mas él no encontraba nada parecido en la idea que yo quería darle del espíritu maligno, de su origen, de su existencia, de su naturaleza y sobre todo de su inclinación a hacer mal y extenderlo al género humano. El pobre muchacho me apuró un día verdaderamente sobre dicha cuestión, y a pesar de ser muy natural e inocente, no sabía apenas qué decirle. Le había hablado largamente del gran poder de Dios, de su aversión al pecado, que lo vuelve un fuego devorador para los artífices de iniquidades, y de su potestad de destruir el mundo entero en un momento, así como lo ha creado. Me había escuchado constantemente con la mayor formalidad, refiriéndole en seguida cuán enemigo de Dios era el diablo en el corazón del hombre, usando de toda su malicia y habilidad para contrariar los bellos designios de la providencia, para destruir el reino de Cristo sobre la tierra. Mas, dijo Domingo, vos decir Dios tan grande, tan poderoso, ¿no ser más fuerte, más poderoso que el diablo? Sí, repliqué. Domingo, Dios es más fuerte que el diablo.
Dios tiene debajo al diablo, y este es el motivo por que rogamos a Dios que lo arroje a nuestros pies, nos fortalezca contra sus tentaciones, y que enerve sus ponzoñosos tiros. Pero él repitió: si Dios mucho más fuerte, más poderoso que el diablo, ¿por qué Dios no matar al diablo? ¿Por qué éste no más hacer mal? Me sorprendí de admiración a esta pregunta, pues aunque fuese entonces yo un hombre maduro, no era aún más que un joven doctor, poco instruido para llegar a ser un canonista o para resolver dificultades teológicas. No sabiendo qué responder, fingí que no lo había oído y le pregunté qué era lo que decía, pero él deseaba demasiado formalmente una respuesta y la repitió en su chapurrado lenguaje. Habiendo tenido tiempo de meditar, le dije: Dios quiere castigarlo severamente al fin, le reserva para el último juicio, que lo condenará a un fuego eterno en un abismo sin fondo. Esta contestación no satisfizo a Domingo. Repitió mis palabras: ¿reservado para el fin? Yo no comprendo. ¿Por qué no matar al diablo ahora? ¿Por qué no matar mucho antes? Era necesario preguntarme también, le respondí, ¿por qué Dios no nos mata cuando le ofendemos tanto con nuestros pecados? No, nos conserva para que podamos arrepentirnos y obtener el perdón. Después de haber reflexionado un poco sobre mi contestación, dijo con mucha emoción: bien, bien, así vos, yo, diablo, todos malos, todos conservar, todos arrepentir, Dios todos perdonar. Quedé asombrado de verle reflexionar de aquel modo, reconociendo que las simples nociones de la naturaleza pueden conducir a los seres racionales al conocimiento de la divinidad, pero que la revelación divina puede sólo hacer conocer a Jesucristo hecho hombre para redimirnos, mediador de la nueva alianza y nuestro intercesor delante del trono de Dios. No hay, dije, más que una revelación del cielo que pueda imprimir tales nociones a nuestra alma, y por consecuencia el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es, el Verbo divino y el Espíritu prometido a su pueblo para guiarle y santificarle, son las reglas para llegar al conocimiento de Dios y al camino de la salvación. Entonces interrumpí la conversación y me levanté apresuradamente, como si fuese para alguna cosa repentina. Busqué un medio cualquiera para mandarlo lejos de allí, y en este intervalo rogué a Dios fervorosamente de que me inspirase capacidad suficiente para instruir dignamente a aquel desgraciado salvaje, preparando por su mediación el corazón de aquella pobre criatura para que recibiese la luz evangélica y se reconciliase consigo mismo. Le supliqué que me dirigiese eficazmente cuando le explicase la palabra divina, que pudiese convencer su conciencia, abrir sus ojos y salvar su alma. Fin de la primera parte del capítulo 10, grabado en la Ciudad de México.